que está la escritura del Monte Tabor, tenemos dos opciones, leerla en Marcos o leerla en Lucas. Voy a leerla de Lucas. 73. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 9. 73, ¿no? Sí. 73. Este es 72 y este es 76. 73. Dale más, sigue adelante. 7. Sigamos adelante. Ok. Sucedió que unos 8 días después de estas palabras, tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago y subió al monte a orar. Y sucedió que mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó y sus vestidos eran de una blancura fulgurante. Y he aquí que conversaban con él dos hombres, que eran Moisés y Elías, los cuales aparecían en gloria y hablaban de su partida que iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño, pero permanecían despiertos. Y vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Y sucedió que al separarse del cielo, ellos de él, dijo a Pedro a Jesús: Maestro, qué bueno es estarnos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. Estaba diciendo estas cosas cuando se formó una nube y los cubrió con su sombra, y al entrar en la nube se llenaron de temor. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo, el elegido, escuchadle. Y cuando la voz hubo sonado, se encontró Jesús solo. Ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, primero que nada yo creo que es importante localizarnos. Estamos en el Monte Tabor, de donde se ve lo que acabamos de tener una explicación tan detallada y tan hermosa, ¿verdad? Donde se ve el encuentro de las culturas. Y en este monte, ¿por qué el Señor elige este monte para transfigurarse? Tiene que tener un significado en relación a lo que hemos leído en Apocalipsis. O sea, Él es el verdadero Señor de la historia. No son los hombres los que construyen la historia, aunque los hombres afectan la historia. Los que verdaderamente construyen la historia es Jesús. Él es el Señor de la historia. Vemos que Él, como les decía en el bus, toma a Pedro, a Juan y a Santiago y los sube aquí. Vienen caminando y suben a este monte. ¿Qué va a pasar en este monte que es tan importante? El Señor se va a transfigurar. Es el único momento donde el Señor se revela en su divinidad. Nunca en ningún otro lugar de los evangelios vamos a ver que el Señor cambia. En realidad se revela en su gloria, en su majestad. En ningún otro lugar. Todo el mundo lo está viendo en su humanidad. Pero Él quiso traerse a los apóstoles aquí. Antes, todos los apóstoles, todos los evangelistas coinciden en algo. Unos un poquito antes, unos un poquito después. Porque acuérdense una cosa, que los evangelios, esto es para que lo sepan en apologética, no son libros cronológicos por sí mismos, sino que todos los evangelios se van construyendo por los testigos oculares o los testigos de los testigos oculares, que van contando los eventos y ellos los van escribiendo, pero uno, por ejemplo, le cuenta la pesca milagrosa y después le cuenta otra cosa y a otro le cuenta la pesca milagrosa, entonces a veces no coinciden los evangelios cronológicamente cuando sucedió algo. Para algunos, por ejemplo, para Marcos sucede un poquito antes, para Lucas sucede un poquito después. Pero en general los 4 evangelistas coinciden que la manifestación en el Monte Tabor es más hacia el final de su misión en Galilea.
O sea, cuando él ya se va preparando para llegar a Jerusalén. Por eso hay algo que no está aquí, porque es otro pedacito un poquito para abajo, pero en los próximos versículos, cuando Jesús va bajando con ellos, ¿de qué les va hablando? Les va hablando de la pasión. Entonces, fíjense, Jesús les habla, primero aquí, manifiesta su divinidad, manifiesta su gloria, su cuerpo se transforma completamente en luz, en una luz brillantísima, aquí en la punta del monte. Se transforman sus vestiduras, se llenan de luz. ¿Quién se aparece? Moisés a un lado y al otro lado Elías. ¿Por qué se aparecen ellos dos? Porque es la ley y el profeta más importante y el que nos da la ley desde un monte. El que desde el monte Sinaí recibe las tablas de la ley. ¿Qué está diciendo el Señor teniendo a quien Dios escogió para que diera la ley y quien Dios escogió para que fuera el profeta más importante para preparar la venida del Mesías? ¿Qué está diciendo al tenerlos al lado? Aquí se culmina. Aquí viene la ley en plenitud. Yo soy la ley en plenitud y yo soy la profecía cumplida. Ya no hay más profecía que cumplirse porque ya está cumplida. Esa es la importancia de tener a Moisés y a Elías, y me imagino yo que los apóstoles, los tres, aunque estuvieran cansados y medio dormidos, pero se mantuvieron despiertos, sí entendieron lo que estaba pasando. Estaba pasando que la culminación de la profecía y la culminación de la ley estaba en Jesucristo. Y Jesucristo, ¿por qué se revela aquí en su divinidad? Y se revela solo, de aquí solo va a haber una segunda vez donde ya lo vemos en su plena gloria. ¿Cuál es? La resurrección. ¿Por qué Él le escoge a estos tres? Para mostrarles, miren, yo soy hombre, 100% hombre, pero soy 100% Dios. ¿Qué propósito tenía de mostrarles esta realidad a los apóstoles? Darles consuelo, darles esperanza, aumentar su fe. ¿Por qué? Porque ellos van a ir para Jerusalén. ¿Y qué va a pasar en Jerusalén? Va a morir y ya sabemos cómo es la pasión. Entonces ellos tenían que tener en su memoria que Jesús se les reveló como Dios. O sea, que aquel hombre que iba a morir en una cruz, cuando él dijo, al tercer día voy a resucitar, verdaderamente él iba a resucitar. Tenían que hacer memoria del monte Tabor, porque Dios iba a manifestarse en su gloria. O sea, era una manera de darle fuerza. Es como cuando a nosotros alguien nos muestra un milagro. ¿Qué te dice ese milagro? Que el Señor va a hacer otro milagro. Cuando yo lo necesite me va a hacer otro milagro. Es lo que el Señor está haciendo con ellos, es mostrándoles su divinidad. Porque eso es importante también a otro nivel. Porque toda la vida de Cristo, Él nunca revela su divinidad. No me quiero adelantar al monte de las tentaciones, pero la batalla de Satanás contra Jesucristo era una. Era que renunciara a su humanidad. Porque acuérdense que el gran misterio de amor y misericordia de Dios es que Dios se hace hombre. Asume la naturaleza humana, se hace uno de nosotros, totalmente en todo menos en el pecado. Lo cual quiere decir, y lo vamos a ir viendo, Jesús sanó leprosos, Jesús multiplicó panes y peces, Jesús sanó paralíticos, Jesús expulsó demonios, Jesús hizo todos los milagros que vamos a meditar en ellos, ¿verdad? Cada milagro tiene un significado profundísimo. Pero Jesús nunca se hizo un milagro para sí mismo. Miren qué importante. Es como que alguien tenga el don de milagro para todo mundo y no se puede hacer un milagro para sí mismo, ni para su madre, ni para su padre virginal. O sea, la Sagrada Familia no vivió de milagro en milagro, vivió de batalla en batalla, de lucha en lucha, de cansancio en cansancio,
de todo lo que la humanidad tiene que vivir. Jesús nunca renuncia a su humanidad, y lo que el demonio siempre le estaba, ay, no seas tonto, ay, pero multiplica las piedras, si tienes 40 días sin comer, tú tienes hambre. Pues lógicamente, si a mí me dicen que hay un pedazo de pan después de 40 días de ayuno, me lo como, ¿no? El que iba a multiplicar el pan no transformó la piedra en pan, porque lo que el demonio quería en el monte de las tentaciones, antes que él empezara su ministerio público, es que él renunciara a la limitación humana, que él se aliviara los sufrimientos humanos. ¿Por qué? Porque lo que nos salvaba a nosotros era un Dios hecho hombre. Así como un hombre dijo sí al pecado, un hombre que tenía la divinidad, por lo tanto su sacrificio era eterno, perpetuo, infinito, etcétera, etcétera. Cubría todos los tiempos, pasado, presente, futuro, todas las generaciones, y cubría todo, pero tenía que ser hombre. Tenía que un hombre decirle sí al Padre. Tenía un hombre que ser obediente, pero entonces era un hombre que era Dios, pero no por ser Dios su humanidad era minimizada. Esto es importante entenderlo, hermanos, porque es la clave de la encarnación. Como hay personas que dijo, bueno, él dijo sí en Getsemaní porque era Dios. No, si hubiera sido Dios no tiene lucha en Getsemaní. O sea, si hubiera actuado solo en su divinidad, no hubiera tenido lucha. ¿Qué es lo que se estaba en batalla en Getsemaní? Su humanidad. ¿Qué es lo que sufrió? Sangró sangre al ver la pasión que le venía y al ver todo el presente, pasado y futuro, ver los que lo iban a creer en él, los que lo iban a rechazar, todo lo que el demonio le presentaba, una película, y le decía, no seas tonto, no te sacrifiques por estos hombres que te van a olvidar. Y mira esos que te quedaron dormidos. Como diciendo, no seas tonto, no te sacrifiques por esto. O sea, la lucha de Jesús era como hombre en su humanidad. ¿Y qué es lo que triunfa? El triunfo del amor empieza en Getsemaní. Cuando él ha visto todo esto y es tanta la presión que tiene que sangra. ¿Y qué dices? Padre, que se haga tu voluntad, no la mía. O sea, ahí está él respondiendo como hombre a su Padre. Entonces, ¿qué pasa? Aquí es el único lugar en toda la historia del ministerio público donde Jesús revela su divinidad. Pero se la revela a 3, no se la revela a todos. ¿Y qué les manda a hacer? A callarse. Fíjense cómo acaba. No dijeron a nadie lo que habían visto. ¿Por qué? Porque nadie podía saber la verdad de su divinidad hasta el día de la resurrección. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Pedro, Santiago y Juan están viendo al Señor. ¡Oh! Imagínense ustedes, están viendo al Señor glorificado. Pues como que quedémonos aquí, ¿no? No vayamos otra vez al estar ahí caminando, pasando hambre, pasando calor, pasando frío. Estémonos aquí. Pero Pedro, ¿por qué ofrece tiendas? Porque es que todo es un detalle. Hagamos 3 tiendas. Porque Pedro sabía hacer tiendas. Era parte de sus cualidades y de sus talentos y de su trabajo. Era pescador, pero sabía hacer tiendas. Él le ofrece sus talentos al Señor. Dice, vamos a hacer 3 tiendas. Pero fíjense qué bueno y qué inteligente. Porque no le dice, hagamos 3 tiendas para Pedro, Juan y para mí. Le dice, para ti, para Moisés y para Elías. O sea, voy a ponerme en el servicio de estas grandes 3 figuras. Pero el Señor no quiere eso. El Señor no quiere que nos quedemos en el Tabor. El Señor quiere que del Tabor, con la fuerza de lo que nos revela el Tabor, que es la gloria del Señor, nosotros bajemos a nuestras realidades cotidianas, sabiendo que el que va con nosotros es Dios y es el Señor de la historia.
y que a donde se encorveja, aunque tengamos todos los encuentros ahorita, el Armagedón a mí me dice, me voy a mudar a Israel porque viene el Armagedón. Y yo le dije, ¿por qué te tienes que mudar para Israel? Y en tu casa está el Armagedón. ¿Verdad? Estamos estudiando qué cosa es el Armagedón. ¿Cuál es la batalla? La batalla entre un Dios verdadero y un Dios falso. Entre una cultura verdadera y una cultura falsa. Entre una religión verdadera y una religión falsa. Levante la mano el que no crea que estamos ahí. Yo sí creo que estamos en eso y se va a poner peor. Entonces el Armagedón no es una batalla de... Es que ahora ya no hay batallita, ahora una bomba nuclear y se acabó. El Armagedón es la gran batalla de la cultura que tenemos, una cultura cristiana con una cultura anticristiana. Y cuando hay una cultura anticristiana, ¿qué se funda? ¿Qué nace? Ídolos. Estamos llenos de ídolos. Por donde ustedes van, hay piedras de todos los colores y es como que casi agacharse por la piedra. No. La piedra que se agachan de mí. O sea, nada queda en la vida espiritual, nada queda sin consecuencia. Si yo no creo en el verdadero Dios, ¿en quién voy a creer? En un falso Dios. Porque fuimos creados para tener relación con Dios. Si no la tengo con el verdadero, la tendré con un falso. Me lo invento. Mire, para uno, el Dios puede ser este árbol. Pero yo tengo que tener una relación con un Dios. La civilización, ¿de qué fruto? La civilización, por eso es el orden. Dios, civilización. La civilización es el fruto de los principios y valores que tú posees. Si tú eres cristiano, ¿cuáles son los valores de una civilización? Si una ciudad es cristiana, su cultura es de principios y valores cristianos. ¿Tiene eso una consecuencia radical a nuestra vida? Sí, porque una cultura donde la vida es amada, donde la vida es protegida, yo sé que yo voy al hospital y me van a pelear por mi vida. Pero si yo estoy en una cultura antivida, yo sé que voy a ir al hospital y a lo mejor me van a sacar rápido o me van a poner lo que no es, o si soy mayor me eliminan, o si soy bebé, ¿verdad? O sea, los valores religiosos, los valores de quién es tu Dios, forman la cultura, los principios familiares, los principios de la moral, los principios sociales, de la ética. Hermanos, la ética no existe en el mundo de hoy. Y tristemente lo tengo que decir, los primeros antiéticos somos los católicos. Lo tengo que decir. Porque plagiar no es una cosa antiética. A ver, ¿saben lo que es plagiar? Cogerse lo que dijo otro y dije que lo dije yo. Y eso abunda, pregúntenmelo a mí, que tengo que pelear todo el día cuando me roban todo lo que digo y me lo quitan y se ponen sus nombres. ¿Y quiénes son? Entonces la cultura es fruto de quién es tu Dios. Entonces, quién es tu Dios y quién es tu cultura va a determinar también la manera que nos relacionamos, va a determinar la justicia con que vivimos. Todo tiene una consecuencia muy grande. Entonces, hermanos, saber para nosotros, el Monte Tabor hoy, ¿qué tiene que decirnos? Cuando vemos todos los caos de la sociedad en que vivimos, o la sociedad universal, es mundial este problema. Y el hecho que es mundial es significativo. Si es mundial, es una batalla mundial. Es un Armagedón. Todas las culturas están en crisis. Todas las culturas. ¿Por qué dijo el Señor, cuando yo regrese a la tierra, habrá fe? Quiere decir que universalmente se iba a perder, no en todo el mundo, pero en su mayoría la fe. Los países iban a dejar de ser en su mayoría cristianos. Y ya lo vemos cuántos países, no solamente por totalitarismo comunista o ateísta, pero cuántos países han dejado y han proclamado que ya no son cristianos.
han renunciado a sus raíces cristianas. Por eso el Monte Tabor nos dice, pero ustedes no se olviden que aunque vayan a Jerusalén y vean todo lo que van a ver y pasen por tantas cosas y vean a las estructuras caerse y vean todo lo que era seguro caerse y se desmorone esto y se desmorone. Cuando ustedes vean todo eso, no se preocupen. Eso es lo que Monte Tabor tiene que decirnos. No se preocupen. No es que no se ocupen. No se preocupen porque en cualquier momento se levanta el Señor de la historia como árbitro de la historia y pone al mundo en su lugar. Eso se llama bíblicamente purificación, las famosas copas de que habló Father, ¿verdad? Y entre la quinta y la séptima, si estoy correcta, Father, es que está el Armagedón. Pues estamos, yo creo que como en la sexta, ¿verdad? Vamos caminando hasta la séptima, donde se van a ir encontrando, nos vamos a ir chocando y chocando y chocando. Por eso vemos tanta persecución al cristianismo, particularmente al catolicismo. ¿Por qué al catolicismo? Porque es la iglesia universal. Es la iglesia en la mente del mundo que tiene más poder. Más poder no por su economía, más poder porque tiene una fuerza, es universal. Entonces tienen que ir destruyendo todo. La estrategia ahora del demonio es destruir desde adentro a la iglesia, no es destruirla de afuera. De afuera nadie nos destruye. Cuando habían las persecuciones a los primeros cristianos, ellos se recordaban de la resurrección y siempre hablaban de la resurrección. Y por eso es que los romanos se volvían locos, porque iban para los leones sonriendo. Pero iban sonriendo, ¿por qué? Por lo que dijo Father. Porque iban pensando hacia dónde iban. Vamos al cielo. Entonces me va a doler las mordidas de los leones, pero eso duele media hora. Pero me espera el cielo, la vida eterna. Entonces eso mismo hay que pensar nosotros desde aquí. Porque cuando él fue bajando con los apóstoles, les empezó inmediatamente a hablar de la pasión. Inmediatamente no les dijo, ay, vieron que yo me transfiguré, que yo me puse brillante. No. Salieron de aquí y Jesús les empieza a hablar de la pasión. Voy para Jerusalén y me van a hacer esto y me van a hacer aquello. ¿Qué hacen los apóstoles? Se hacen, como decimos nosotros, se hacen los locos. Le cambian el tema. Ellos no quieren oír del sufrimiento de Cristo porque quiere decir que es sufrimiento para ellos también, ¿no? Entonces Jesús baja de aquí no con triunfalismo. Jesús no es un Dios de triunfalismo, es un Dios que triunfa, punto. El triunfalismo es el orgullo del triunfo. Dios no tiene eso. Entonces, también aquí hay otro significado y es de que son recubiertos con la sombra, con sombra. ¿A qué les recuerda eso? A la encarnación, recubiertos con la sombra del Señor, a que les parecía como una nube. Y les da temor, pareciera el primer pedacito de la encarnación, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que la gloria de Dios estaba sobre ellos para prepararlos para la pasión de Jerusalén. Por alguna razón, no estoy bien, por alguna razón no estuvieron preparados. Los apóstoles no estuvieron preparados a pesar que Jesús les habló tantas veces de la pasión. Y esto es algo que nosotros tenemos que meditar. ¿Por qué? Si el Señor les habló a los apóstoles de la pasión y lo que iba a pasar, porque a la hora que llegó esto, a la hora que llegó la pasión, a la hora del Jueves Santo, salieron corriendo? ¿Por qué no estaban preparados? Porque cuando el Señor les hablaba lo que no querían oír, se hacían los locos, se distraían
y no llevaron a su corazón, Señor, dame la gracia de responderte con fidelidad a la hora de la pasión. Entonces era muy superficial como reflexionaban la pasión. Miren el mismo Pedro, yo nunca te voy a dejar, nunca te abandonaré. Y el Señor le dice, no, si mira, cuando cante 3 veces el gallo me vas a negar. ¿Por qué? Pero si Pedro ha visto ha visto aquel monte Tabor, sabe que tiene en sus manos el sufrimiento de Cristo, pero tiene en 3 días la resurrección. Todos ellos oyeron de la resurrección, vieron a Jesús resucitar. Y sin embargo, al momento de la prueba, no estaban listos. Todo esto es importante, hermanos, porque el Señor nos prepara para la prueba. Nunca el Señor es un Padre tan bueno que nunca nos permite pasar la prueba sin prepararnos anteriormente. Pero el momento que desperdiciamos es un momento que no nos preparamos. Y todas las obras de Dios necesitan que nos preparemos. Entonces, aquí se revela Dios en su divinidad para decirles a ellos, no se les olvide que yo soy 100% hombre, pero yo soy 100% Dios. Y me van a ver sufrir como hombre, pero me van a ver resucitar por el poder de mi divinidad. Y les revela en anticipo cómo va a lucir Él en su gloria. Así es que una de las preguntas que aquí en la misa es, Señor, que yo cuando esté en situaciones difíciles que me parecen que no tienen salida, que no tienen solución, que todos pasamos por ello, que siempre recordemos, Señor, tú eres el Señor de esa historia mía, tú eres el Señor de esa situación mía. Y en algún momento, si yo te la entrego, yo sé vivirla, yo sé sufrir contigo, yo soy fiel a ti, en un momento cuando menos lo espero, pero si yo tengo fe en que tú eres el Señor de mi historia, no solamente de la historia, pero de mi historia personal, tú vas a manifestarte con tu divinidad interviniendo en esto. Así que aquí el Señor muestra su divinidad, que Él es la plenitud de la palabra. Elías es la plenitud de la promesa. Ya todo se ha cumplido, por eso en la plenitud de los tiempos. Es la terminología que se usa. La plenitud de los tiempos, Dios se hizo hombre para salvarnos. O sea, ya había llegado a la plenitud de los tiempos. El Antiguo Testamento ya se cumplía, ya terminaba, no es que se olvidaba, ya terminaba porque iniciaba el Nuevo Testamento, que es con el cumplimiento pleno y perfecto de todas las profecías, de todo lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento. Así que cuando estemos en dificultades, recordémonos de los momentos de Tabor. Por eso hay que construir la memoria, hermano. Porque cuando estamos en dificultades nos concentramos en lo que me está pasando, Hay que construir la memoria. Si Dios me hizo esto antes, me lo va a hacer hoy y me lo va a hacer después. Si Dios intervino y me hizo un milagro antes, me lo va a hacer hoy y me lo va a hacer después. Porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén.